¿Qué harías si un médico ateo completamente escéptico fuera testigo de algo tan extraordinario que cambiaría su vida para siempre? Un momento tan impactante que ni la ciencia ni la razón podrían explicar. Un evento que cruzó los límites de la comprensión humana y que fue capaz de transformar la fe de un hombre que jamás creyó en lo divino. Esta es la historia de un encuentro con lo sobrenatural, un testimonio impactante que nos invita a cuestionar todo lo que sabemos sobre los milagros. La historia de Carlo Acutis es mucho más que una simple narración. Es una prueba viviente de que lo imposible puede hacerse realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo. Si crees que historias como esta pueden tocar tu corazón y brindarte una nueva perspectiva sobre la vida, suscríbete a nuestro canal. Juntos, caminaremos por el camino de la fe y descubriremos cómo los milagros, los testimonios y las revelaciones pueden transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. No se trata solo de creer en algo más grande, sino de sentir que estamos todos conectados por una fuerza superior, que nos guía y nos protege. Suscríbete y forma parte de esta travesía espiritual. Era una mañana común. El cielo azul y el aire fresco indicaban que otro día habitual comenzaba. Pero para este médico, que hasta entonces nunca había mostrado interés por nada más allá de lo que pudiera ser comprobado científicamente, aquel día se convertiría en un hito en su vida. Estaba a punto de ser testigo de algo que desafiaría todo su entendimiento sobre la vida, la muerte y la fe. El médico ateo había sido invitado a visitar una exposición sobre Carlo Acutis, un joven que falleció prematuramente, pero que se ha convertido en un ícono moderno de la fe católica. No era la primera vez que el médico se encontraba con historias de santos o milagros, pero la historia de Acutis parecía tener algo diferente, algo que despertaba una curiosidad inexplicable en él. No creía en los milagros, no creía en ninguna intervención divina, pero algo en su interior lo estaba llevando a cuestionar sus certezas. Durante su visita a la exposición, el médico fue invitado a ver una reliquia de Carlo Acutis, una reliquia que, según la historia, había preservado el cuerpo del joven de una manera impresionante. El cuerpo estaba allí, casi intacto, y los científicos que lo habían examinado no lograban entender cómo era posible. Para muchos, aquello era un milagro en sí mismo. Para el médico, sin embargo, no era más que una curiosa anomalía. Pero, al mirar más de cerca, algo sucedió. Sintió una energía intensa, algo que no podía explicar. Su cuerpo se sintió pesado, como si estuviera siendo envuelto por una presencia, una fuerza que no podía ser vista, pero definitivamente podía ser sentida. Su mirada estaba fija en la reliquia, pero su mente estaba lejos, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Nunca había experimentado algo así antes. Mientras observaba el cuerpo de Acutis, el médico recordó las palabras de científicos y filósofos que siempre afirmaron que la fe era solo un subproducto de la mente humana, una ilusión creada para darle sentido al mundo. Pero allí, en ese momento, comenzó a dudar de sus propias certezas. Eso no era una ilusión, no era algo que pudiera racionalizar, era real. Y por más que intentara negarlo, no podía deshacerse de la sensación de que algo mucho más grande que él estaba sucediendo ante sus ojos. El tiempo parecía haberse detenido, y el médico comenzó a sentir una conexión profunda con el joven Acutis, como si ese momento fuera un llamado hacia algo más. No sabía qué era, pero sentía que su vida nunca volvería a ser la misma después de aquello. Miró a los demás visitantes de la exposición, que también estaban visiblemente emocionados, pero para él esa experiencia era única, era algo personal, algo que desafiaba todas sus creencias. En el momento en que se apartó de la reliquia, el médico ya estaba cambiado. Sabía que no podía seguir negando lo que había experimentado. Había algo en el cuerpo de Carlo Acutis que trascendía cualquier explicación científica, algo que ya no podía ignorar. Y, a partir de ese día, comenzaría una jornada de fe que cambiaría su vida para siempre. El médico se encontraba en un estado de confusión profunda, atrapado entre la razón y la experiencia que acababa de vivir. Aquella presencia en la exposición, esa energía indescriptible que había sentido, lo había dejado con más preguntas que respuestas. Como profesional de la ciencia, había dedicado su vida a la búsqueda de pruebas, a la explicación lógica de cada fenómeno.
Pero ahora, frente a algo que no podía explicar, se encontraba ante un dilema que lo desafiaría en lo más profundo de su ser. Días después, decidió investigar más sobre Carlo Acutis, buscando comprender quién era este joven que había dejado una huella tan profunda en aquellos que se cruzaban con su historia. Acutis, un niño prodigio de la informática y de la fe, había dedicado su vida a la creación de un sitio web sobre los milagros eucarísticos alrededor del mundo. Su pasión por la tecnología se unía a una fe inquebrantable que lo había llevado a ser considerado un modelo de santidad moderna, un santo de la era digital. Pero, ¿cómo podía un joven tan dedicado a la ciencia y la tecnología tener una fe tan profunda en lo sobrenatural? El médico comenzó a leer sobre la vida de Acutis, sobre su devoción por la Eucaristía y su cercanía con Dios. La historia del joven italiano, que murió a los 15 años de edad por leucemia, estaba llena de detalles que despertaban una admiración instantánea. Pero lo que realmente sorprendió al médico fue la manera en que Acutis había vivido su vida. A pesar de ser un genio de la informática, no se dejó llevar por el materialismo o la superficialidad que suele acompañar el mundo de la tecnología. En lugar de eso, se dedicó a hacer de su vida un testimonio de amor a Dios y a los demás. El médico se sintió atraído por la pureza de la fe de Acutis, por la autenticidad de su vida. Al leer sobre los milagros eucarísticos que Acutis había documentado, comenzó a cuestionarse si era posible que en algún lugar del mundo Dios estuviera actuando de una manera tan directa. A lo largo de los años, había descartado la idea de los milagros como meras supersticiones, pero esa misma información lo estaba llevando a reconsiderar todo lo que había creído hasta ese momento. Una tarde, después de pasar horas leyendo sobre Carlo Acutis, el médico decidió visitar el lugar donde se encontraba su cuerpo incorrupto. La iglesia en la que reposaba la reliquia se encontraba en una pequeña ciudad de Italia, y el médico sintió que debía ir allí, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Sabía que su experiencia en la exposición había sido poderosa, pero también sentía que debía profundizar más, enfrentarse a sus dudas de manera directa. Cuando llegó a la iglesia, una atmósfera de paz lo envolvió inmediatamente. A pesar de la solemnidad del lugar, no sentía el peso de una ceremonia religiosa, sino más bien una presencia tranquila que lo invitaba a reflexionar. Al acercarse al altar, el médico pudo ver el cuerpo de Acutis, expuesto de manera respetuosa, pero sin la sensación de una reliquia distante, sino con una cercanía que lo tocaba profundamente. No podía dejar de observar el rostro sereno del joven, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Algo sucedió en ese instante. No fue una explosión de luz ni una visión sobrenatural, sino una sensación de calma profunda. El médico, que había estado lleno de dudas y racionalidades, sintió una conexión que no podía explicar. Una presencia reconfortante lo envolvía, como si el mismo Carlo Acutis estuviera allí, guiando sus pensamientos, invitándolo a abrir su corazón a algo más grande que él mismo. Por un momento, todas las certezas que había acumulado en su vida parecían disolverse, y lo único que quedaba era una paz inexplicable. Mientras permanecía allí, observando el cuerpo de Acutis, el médico recordó las palabras de su mentor, un viejo amigo que había sido un ferviente defensor de la fe. La ciencia puede explicarlo todo, pero la fe es algo que solo se puede vivir. No se trata de encontrar respuestas a todo, sino de estar dispuesto a aceptar lo que no podemos entender. En ese momento, el médico comprendió la profundidad de esas palabras. No todo en la vida podía ser explicado o controlado por la ciencia. Había algo más, algo que superaba cualquier límite humano. Al salir de la iglesia, el médico sentía que su vida ya no sería la misma. Sabía que la ciencia seguía siendo su pasión, pero había experimentado algo que iba más allá de lo que la ciencia podía ofrecer. Aquella experiencia en la iglesia había plantado una semilla en su corazón, una semilla de fe que comenzaba a crecer, aunque aún no sabía a dónde lo llevaría. Lo único que sabía era que, de alguna manera, todo había cambiado. Ya no podía negar lo que había sentido. Algo sobrenatural había tocado su vida, y eso lo acompañaría para siempre. El médico regresó a su vida cotidiana, pero algo había cambiado en su interior. Lo que había experimentado en la iglesia, frente al cuerpo de Carlo Acutis, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Las dudas que antes lo rodeaban ahora
se habían transformado en preguntas más profundas, y su búsqueda de respuestas se había intensificado. La ciencia ya no le proporcionaba todas las respuestas, y por primera vez comenzó a aceptar la posibilidad de que había algo más allá de lo que él había aprendido. Durante los días siguientes, el médico comenzó a asistir a misas en su iglesia local, aunque todavía luchaba por comprender la fe. No era fácil, porque su naturaleza escéptica seguía siendo fuerte, y el acto de orar o de confiar en algo que no se podía ver ni tocar le resultaba extraño. Sin embargo, cada vez que se sentaba en la iglesia, sentía una paz indescriptible. No podía negarlo. Había algo en la fe que lo atraía, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Algo en su corazón lo estaba llamando, y no podía ignorarlo. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con una mujer mayor que parecía reconocerlo. Era una amiga de su madre, una mujer conocida por su profunda fe y su dedicación a la oración. Ella lo miró con una sonrisa amable y le preguntó cómo se encontraba. El médico, que rara vez compartía sus pensamientos más profundos, decidió hablarle sobre su reciente experiencia con Carlo Acutis. Le contó sobre la exposición, sobre la reliquia, y cómo todo eso había cambiado su forma de ver la vida. La mujer lo escuchó en silencio, y luego, con una mirada llena de compasión, le dijo: «Lo que estás viviendo no es coincidencia. Carlo Acutis está tocando tu vida y está invitándote a abrir tu corazón a algo que va más allá de lo que ves. La fe no es algo que se pueda explicar con lógica. La fe es un regalo, y el primer paso es estar dispuesto a recibirlo sin miedo». Esas palabras quedaron grabadas en la mente del médico. De alguna manera, algo dentro de él sintió que estaba comenzando a comprender lo que la mujer había dicho. La fe no era algo que pudiera entender solo con la mente, sino algo que debía experimentarse con el corazón, y aunque seguía siendo escéptico, también sentía una creciente curiosidad por explorar más a fondo este nuevo camino que se le presentaba. Al día siguiente, decidió visitar de nuevo la iglesia donde había visto el cuerpo de Acutis. Quería estar allí en silencio, solo, para reflexionar y permitir que todo lo que había experimentado se asentara en su alma. Al llegar, la iglesia estaba vacía, excepto por algunas personas que rezaban en silencio. El médico se acercó a la zona donde se encontraba la reliquia y, sin pensarlo demasiado, se arrodilló. No sabía exactamente qué debía hacer o qué esperar, pero había algo en ese acto de humildad que lo tocaba profundamente. Poco a poco, comenzó a rezar, sin palabras complicadas, solo pidiendo claridad, paz y comprensión. Al principio se sintió incómodo, como si estuviera haciendo algo que no le pertenecía, pero a medida que pasaban los minutos, la paz que había sentido la primera vez comenzó a envolverlo nuevamente. No era una paz que pudiera explicar, pero era una paz que lo llenaba por completo, como si todo el universo estuviera en su lugar en ese momento. Mientras rezaba, recordó las palabras de Carlo Acutis: «Todo está hecho para la gloria de Dios». Esa frase, que había leído en su biografía, comenzó a resonar en su mente de una manera nueva. ¿Cómo podía un joven tan enfocado en la tecnología y la ciencia tener una fe tan profunda? Acutis había encontrado una forma de integrar su amor por la tecnología con su devoción a Dios, y eso era algo que el médico no podía ignorar. De repente, algo cambió dentro de él. No fue una revelación grandiosa, ni un momento de iluminación instantánea, sino una sensación profunda de que había encontrado algo real, algo más grande que él mismo, algo que no podía ser controlado o explicado, pero que lo invitaba a caminar en fe. No sabía exactamente qué significaba todo eso, pero sabía que era el comienzo de algo importante. Al salir de la iglesia, el médico ya no era el mismo, ya no veía el mundo de la misma manera. Las preguntas que antes lo acosaban ahora parecían tener una dirección diferente. Y lo más importante, había dado un paso hacia algo que, aunque incierto, sentía que era su camino a seguir. En su corazón, sabía que Carlo Acutis había tocado su vida de una manera única, y que a partir de ese momento ya no podría ignorar la fe que había comenzado a crecer en su alma. El tiempo pasó, y el médico continuó su vida, pero ahora con una sensación de inquietud constante. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba pensando en Carlo Acutis, en su vida, en su fe, y en cómo todo eso había transformado su perspectiva.
El joven que había sido testigo de la belleza de lo divino a través de su amor por la tecnología había tocado su vida de una forma que el médico no podía explicar. Su fe, que antes era completamente ajena a él, ahora comenzaba a crecer como una semilla plantada en lo más profundo de su ser. Sin embargo, a pesar de esta nueva apertura hacia la fe, el médico seguía luchando con la naturaleza de su escepticismo. La ciencia seguía siendo su refugio, su forma de entender el mundo, y muchas veces sentía que la fe y la ciencia eran dos mundos completamente separados. ¿Cómo podía reconciliar lo que había aprendido durante toda su vida con lo que ahora sentía en su corazón? La duda seguía presente, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Una tarde, mientras estaba en su consultorio, una paciente llegó para una consulta de rutina. Era una mujer mayor, con la mirada llena de tristeza, y desde el momento en que entró, el médico pudo sentir que algo no estaba bien. Durante la consulta, la mujer le habló de su enfermedad, una dolencia crónica que los médicos no habían logrado curar. Había probado todo tipo de tratamientos, pero nada parecía aliviar su dolor. Su rostro reflejaba la desesperación de alguien que había perdido toda esperanza. El médico, que por lo general se mantenía distante emocionalmente, sintió algo diferente esa vez. Algo en su corazón se conmovió profundamente al escuchar la angustia de la mujer. De repente, recordó las palabras que había leído sobre Carlo Acutis, sobre cómo el joven se dedicaba a ayudar a los demás y cómo su fe en Dios le daba una paz que superaba cualquier dolor físico. Algo en el médico se removió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de hacer algo más por esta mujer que simplemente recetar medicamentos. Al final de la consulta, el médico decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Le ofreció a la mujer orar por ella, a pesar de que él mismo no sabía si realmente creía en el poder de la oración. La mujer, sorprendida, aceptó, y juntos, en ese pequeño consultorio, el médico comenzó a orar, pidiendo por la sanación de su cuerpo y por la paz en su corazón. No fue una oración elaborada ni perfecta, pero algo en ese momento cambió dentro de él. Mientras oraba, una sensación de calma lo invadió. Era como si, por un momento, el médico pudiera ver más allá de la enfermedad, más allá de la desesperanza. Sentía que, al igual que Carlo Acutis, podía ser un instrumento de consuelo y paz para los demás, no solo a través de la ciencia, sino también a través de la fe. Cuando terminó la oración, miró a la mujer y vio en sus ojos algo que no había visto antes, una chispa de esperanza. Aunque no podía garantizarle que su dolor desapareciera, había algo en ese acto de oración que parecía aliviar su espíritu. Días después, la mujer regresó a su consulta y esta vez su rostro mostraba una ligera sonrisa. Aunque su salud no había mejorado de manera milagrosa, su actitud había cambiado. La mujer le contó que aunque el dolor persistía, sentía una paz interior que nunca había experimentado antes. Sentía que algo había cambiado en su corazón, que había encontrado un consuelo que no podía describir. El médico, conmovido, se dio cuenta de que ese momento, esa oración, había sido un punto de inflexión en su propia vida. Por primera vez, comprendió lo que Carlo Acutis había experimentado. La fe no era algo que se podía ver ni tocar, pero sí se podía sentir. Había algo en el acto de entregarse a lo divino que trascendía la razón y que podía proporcionar consuelo, incluso en medio del sufrimiento. El médico ya no veía la fe como una contradicción con la ciencia, sino como algo complementario, algo que podía aportar paz a la mente y al corazón. Ese día, mientras caminaba de regreso a su casa, el médico reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. La exposición, la reliquia de Acutis, la oración con su paciente, cada uno de esos momentos lo había acercado más a una comprensión profunda de la fe. No podía explicarlo todo, no podía encontrar respuestas para todas sus preguntas, pero sabía que algo había cambiado dentro de él. El escepticismo seguía presente, pero la fe también estaba creciendo, y eso era lo que importaba. El médico se despertó una mañana con una sensación de inquietud en su corazón. No era una ansiedad común, ni una preocupación por su trabajo o por sus pacientes, sino algo mucho más profundo. Sentía que había llegado el momento de enfrentar su fe de una manera más sincera, de dar un paso adelante y permitir que la espiritualidad formara una parte más activa de su vida.
Había estado pasando por este proceso de transformación durante meses, pero ahora sentía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Recibió una llamada que lo sorprendió. Era un viejo amigo suyo, un compañero de la universidad que ahora vivía en el extranjero. Había sido muy cercano a él en sus años de estudio, pero con el tiempo se habían distanciado. El amigo, que también había sido ateo en su juventud, le pidió encontrarse para hablar. El médico, intrigado por la invitación, aceptó de inmediato. Se encontraron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad, y después de los saludos y las usuales formalidades, el amigo comenzó a hablar. Le contó que después de años de dudas y escepticismo, había tenido una experiencia espiritual que lo había cambiado para siempre. Le habló de un retiro espiritual en el que había participado, donde se había sentido tocado por algo más grande que él mismo, algo que no podía explicar con palabras, pero que lo había transformado por completo. Su amigo, que también había sido un hombre de ciencia, le contó que ahora sentía una paz interior que nunca había experimentado antes y que había encontrado una nueva dirección en su vida. El médico, al escuchar estas palabras, se sintió como si algo dentro de él se encendiera. Se dio cuenta de que su amigo había vivido una experiencia similar a la suya. No había sido una manifestación extraordinaria ni un milagro visible, pero había sido un cambio profundo en su interior, algo que lo había llevado a encontrar un propósito más allá de la ciencia y la razón. El amigo, al igual que él, había experimentado algo que no podía ser explicado por la lógica, pero que era real en su corazón. Aquella conversación fue un punto de inflexión. El médico comprendió que no estaba solo en su búsqueda. No solo él, sino muchas personas, incluso aquellos que provenían del mundo de la ciencia y el escepticismo, estaban experimentando algo más grande que la lógica, algo que los estaba llevando a una conexión más profunda con lo divino. Comprendió que la fe no era algo que se podía medir o probar con instrumentos, sino algo que se debía vivir, algo que no dependía de la razón, sino del corazón. Después de ese encuentro, el médico decidió dar un paso más hacia la fe. Comenzó a asistir a más misas, a leer más sobre los milagros y los santos, y a reflexionar sobre cómo integrar la espiritualidad en su vida cotidiana. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero algo dentro de él estaba dispuesto a seguir ese camino. En lugar de tratar de encontrar respuestas racionales a cada uno de sus interrogantes, comenzó a aceptar que la fe era algo que debía vivirse, no entenderse completamente. Un día, mientras se encontraba en su oficina, un paciente le contó una historia que tocó profundamente su corazón. Era un hombre que había estado luchando contra una enfermedad terminal, pero que, a pesar de todo, mantenía una actitud de paz y serenidad. Le habló de cómo había encontrado consuelo en su fe, cómo había comenzado a rezar y a confiar en que, sin importar el resultado de su enfermedad, había algo más grande que él que lo estaba guiando. Al escuchar esto, el médico sintió una conexión profunda con el paciente. No solo se trataba de la enfermedad física, sino de algo más profundo, algo espiritual. El médico comprendió que la verdadera sanación no siempre venía de la medicina, sino de la paz interior que provenía de la fe. No era la cura física lo que importaba, sino la capacidad de encontrar consuelo en medio del sufrimiento. Esa fue otra lección que Carlo Acutis le había enseñado indirectamente. La fe no se trataba de vivir sin dificultades, sino de encontrar fuerza y consuelo a través de las pruebas. A medida que pasaban las semanas, el médico continuó su viaje de descubrimiento espiritual. Ya no era el mismo hombre que había entrado en la iglesia por primera vez para ver la reliquia de Carlo Acutis. Había cambiado, y su vida ahora estaba siendo transformada por algo que no podía comprender completamente, pero que sentía en su corazón. La ciencia y la fe ya no estaban en conflicto, sino que se complementaban, y aunque aún tenía muchas preguntas, ahora sentía que las respuestas no siempre eran lo más importante. A veces, lo único que importaba era seguir caminando con fe y esperanza hacia lo desconocido. El médico despertó un día con una claridad nueva, una sensación de paz que lo acompañaba, incluso antes de abrir los ojos. Era como si, después de tantos meses de dudas y luchas internas, finalmente hubiera llegado a un punto de aceptación. Aceptación de su fe, aceptación de las experiencias que había vivido y, lo más importante, aceptación de que no necesitaba tener todas las respuestas.
La vida ya no se trataba de comprenderlo todo con la mente, sino de vivirlo con el corazón. Ese día, decidió dar un paso más. Había escuchado hablar de un grupo de oración que se reunía cada semana en su iglesia, y aunque al principio dudaba de si debería unirse, ahora sentía una profunda necesidad de estar allí. Al principio, su temor era el de ser juzgado, el de no ser bien recibido por aquellos que llevaban años practicando su fe. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo en la comodidad de su escepticismo. Ya no era solo un espectador en su vida espiritual, sino que deseaba ser un participante activo. Cuando llegó a la iglesia y vio a las personas reunidas para orar, sintió una mezcla de nerviosismo y calma. Eran personas simples, humildes, pero con una profunda fe. Se unió a ellos, y aunque al principio solo observaba, pronto se sintió parte de la comunidad. Las oraciones, aunque sencillas, estaban llenas de una vibrante energía espiritual. No necesitaba entenderlo todo, no necesitaba explicaciones complejas. Bastaba con sentir la presencia de Dios entre ellos, en sus palabras, en sus gestos de amor y esperanza. Durante esas semanas, el médico comenzó a cambiar su enfoque. Ya no se trataba de analizar la fe desde un punto de vista científico, sino de abrir su corazón y permitir que la paz de Dios lo llenara. A medida que pasaba más tiempo con esta comunidad, fue testigo de milagros pequeños pero significativos en las vidas de las personas. Historias de sanaciones, de reconciliaciones, de esperanza renovada. Esos milagros, aunque no siempre visibles a los ojos, eran reales en los corazones de quienes los experimentaban. Un domingo, después de una misa, el médico decidió acercarse al sacerdote que había estado guiando el grupo de oración. Le compartió su historia, su viaje espiritual y cómo Carlo Acutis había sido la chispa que encendió su fe. El sacerdote lo escuchó con atención y luego le dijo algo que quedó grabado en su mente. La fe no es algo que se pueda medir, ni tampoco es algo que se pueda forzar. La fe es un regalo, y solo podemos recibirla cuando estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Lo que importa es que hayas dado el paso, porque al dar ese paso, estás permitiendo que Dios trabaje en ti. Esa simple declaración resonó profundamente en el médico. Comprendió que su fe no necesitaba ser perfecta, ni completamente entendida. La fe, como le había mostrado Carlo Acutis, no era una cuestión de lógica o razón, sino de confianza en lo que no se ve, de caminar en la oscuridad, con la certeza de que la luz siempre estaría allí para guiarlo. No tenía que tener todas las respuestas ni saber cómo funcionaba todo. Solo tenía que confiar. A lo largo de los siguientes meses, el médico continuó su proceso de transformación. Sus pacientes comenzaron a notar un cambio en él, no solo en su actitud, sino también en su enfoque. Ya no era solo un médico que curaba cuerpos, ahora también intentaba sanar almas. Le ofreció oración a más pacientes, y aunque algunos se mostraban escépticos, otros aceptaban su oferta y sentían una paz que no podían comprender. El médico no podía garantizarles que sus enfermedades desaparecerían, pero les ofrecía algo más valioso, la esperanza de que no estaban solos, que había algo más grande que ellos que los acompañaba. Un día, el médico se dio cuenta de que ya no sentía la misma tensión interna que había sentido al principio. Ya no le preocupaba tener que justificar su fe ni dar explicaciones. Su fe ya no dependía de que los demás la aceptaran, sino de que él mismo la viviera. La vida ya no era un problema que necesitaba resolver, sino una bendición que debía ser agradecida. El médico entendió que, al igual que Carlo Acutis, la verdadera grandeza no está en lo que hacemos con nuestras manos, sino en lo que hacemos con nuestro corazón. El médico sabía que su viaje de fe no había terminado, pero también sabía que había dado un paso fundamental. Ya no estaba buscando respuestas, sino viviendo las preguntas, y eso, en sí mismo, era un milagro. Había comenzado a ver el mundo con otros ojos, con los ojos de la fe, y aunque no todo tenía sentido, ahora podía ver lo divino en lo cotidiano, en los pequeños momentos, en las acciones de amor y de esperanza que nos conectan a todos. Los días seguían pasando, y el médico ya no se encontraba atrapado entre la razón y la fe. Había encontrado una armonía entre ambos mundos, una paz interior que lo acompañaba constantemente. Aunque continuaba siendo un hombre de ciencia, había comenzado a ver más allá de los límites de lo tangible. Cada vez que asistía a la iglesia, cada vez que oraba por sus pacientes o por sí mismo,
Sentía que algo más grande que él estaba guiando sus pasos. No podía explicarlo todo, pero ya no le importaba. La fe había tocado su vida, y él no podía negar lo que sentía. Un día, al salir del trabajo, decidió visitar nuevamente la iglesia donde había vivido esa experiencia transformadora al estar frente al cuerpo de Carlo Acutis. Aunque ya había ido muchas veces, sentía que había algo más por descubrir, algo más profundo que necesitaba explorar. Al llegar, la iglesia estaba tranquila, casi vacía, lo que le dio una sensación de paz aún mayor. Se acercó al altar y se arrodilló, cerrando los ojos por un momento. No sabía exactamente qué esperar, pero sentía que necesitaba estar allí, solo con sus pensamientos y con Dios. A medida que permanecía en silencio, las palabras de Acutis resonaban en su mente. Todo está hecho para la gloria de Dios. El médico había aprendido a lo largo de su vida que la ciencia era una herramienta poderosa, capaz de curar, de explicar, de descubrir los misterios del cuerpo humano. Pero ahora comprendía que la fe también tenía un poder inmenso, uno que no se podía medir, pero que era capaz de transformar a las personas, de sanar corazones rotos y de brindar esperanza incluso en medio de la oscuridad. En ese momento, el médico recordó todos los milagros que había escuchado a lo largo de su vida, aquellos que no podían explicarse con la lógica ni con la ciencia. Recordó las historias de personas que, al igual que él, habían encontrado consuelo y sanación a través de la fe. Al principio, esos relatos le parecían fantasiosos, algo que pertenecía al reino de las leyendas y los mitos. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, sabía que esos milagros eran reales, aunque no siempre se mostraran de la manera en que uno los espera. Después de un largo rato de oración, el médico se levantó con una sensación de calma indescriptible. Había encontrado una paz que no podía provenir de ninguna otra parte, sino de su fe, de su relación con Dios. Sabía que aún tenía mucho que aprender, que aún no había llegado al final de su viaje, pero ahora no le importaba. La fe había comenzado a ser una parte integral de su vida, y él estaba dispuesto a seguir caminando por ese camino, aunque no siempre supiera a dónde lo llevaría. Ese mismo día, al regresar a su casa, el médico pensó en la mujer a la que había orado en su consultorio. Recordó cómo su vida había cambiado después de esa oración, cómo había encontrado consuelo en medio de su sufrimiento. Pensó también en todos los pacientes a los que había podido ofrecerles algo más que solo medicina, algo más que solo una cura física. Ahora podía ver que su propósito en la vida no era solo aliviar el dolor físico, sino también ser una fuente de consuelo espiritual, una luz para aquellos que pasaban por momentos de oscuridad. El médico comenzó a comprender que la verdadera sanación no era solo la restauración del cuerpo, sino la sanación del alma. Y aunque no podía curar todas las enfermedades, sí podía brindar algo más valioso: esperanza. Había aprendido que la fe podía transformar no solo a los demás, sino a él mismo. Y aunque sabía que su viaje espiritual estaba lejos de terminar, también sabía que ya había dado pasos importantes. Ya no se trataba de buscar respuestas, sino de vivir la experiencia de la fe, de permitir que la espiritualidad se entrelazara con su vida diaria. A lo largo de las siguientes semanas, el médico continuó su proceso de transformación. Su vida ya no estaba dominada solo por la ciencia, sino que ahora incluía un espacio para la fe, para la oración y para la conexión con lo divino. Aunque todavía había mucho por aprender, ya no se sentía solo en su búsqueda. Sabía que, al igual que Carlo Acutis, había encontrado una manera de integrar su amor por la ciencia con su devoción a Dios, y eso, para él, era el verdadero milagro. El médico se encontraba en un momento crucial de su vida. Había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con la reliquia de Carlo Acutis. La ciencia y la fe, que antes parecían ser fuerzas opuestas, ahora se complementaban y enriquecían mutuamente. Aunque nunca dejó de ser un hombre de razón, había aprendido a confiar en la sabiduría del corazón. La vida ya no se trataba solo de hechos comprobables, sino también de experiencias personales que, aunque no se pudieran medir, eran igualmente reales. Con el tiempo, comenzó a ser conocido entre sus colegas no solo como un excelente médico, sino también como alguien que brindaba consuelo espiritual. No era un predicador ni un sacerdote, pero su manera de tratar a los pacientes había cambiado. Les ofrecía no solo su experiencia médica,
sino también palabras de esperanza y consuelo. Y aunque muchos de ellos eran escépticos al principio, algunos comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de que la fe podía ser tan poderosa como la medicina. El médico también empezó a comprender que la fe no era algo que se pudiera imponer, sino algo que debía ser vivido y experimentado por cada persona de manera única. Cada quien tenía su propio camino, su propia forma de acercarse a lo divino. Lo importante no era cuántas pruebas uno podía acumular, sino la disposición para aceptar que, aunque no siempre tuviéramos todas las respuestas, había algo mucho más grande que nosotros que nos guiaba. Una tarde, recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de una de las mujeres a las que había orado en su consultorio. Ella le escribía para agradecerle, no por la cura de su enfermedad, sino por la paz que había encontrado en su alma. Había pasado por un proceso de sanación emocional y espiritual que no podía explicarse con la medicina, pero que ella sentía como un verdadero milagro. En su carta le decía que su vida había cambiado, que ahora sentía que no estaba sola, que Dios la acompañaba en todo momento. Esta carta fue un testimonio de lo que el médico había aprendido a lo largo de su viaje. La sanación no siempre es física, y a veces el mayor milagro es encontrar paz en medio del sufrimiento. Esa noche, al leer la carta, el médico sintió una profunda gratitud. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La fe lo había transformado y aunque no siempre entendía todo lo que sucedía a su alrededor, ahora confiaba en que estaba en el camino correcto. La búsqueda de la verdad, que antes solo se basaba en lo comprobable, ahora se extendía a las profundidades del alma. La fe no necesitaba pruebas, solo necesitaba ser vivida. El médico comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Cada paciente que atendía, cada persona que cruzaba su camino, era una oportunidad para ofrecer algo más que una simple consulta médica. Podía ofrecer palabras de consuelo, de esperanza y a veces de fe. Sabía que, aunque no todos compartirían sus creencias, él podía ser una luz en la oscuridad para aquellos que necesitaban consuelo. Mientras caminaba por la vida, el médico seguía reflexionando sobre lo que Carlo Acutis le había enseñado, que la verdadera grandeza no está en lo que se hace, sino en cómo se vive. La fe no tiene que ver con realizar milagros visibles, sino con vivir en armonía con lo divino, con tener una vida llena de amor, de esperanza y de paz. Carlo Acutis, con su vida tan corta pero tan llena de propósito, le había mostrado que el camino hacia la santidad no era un camino de perfección, sino de aceptación, de amor y de entrega. A medida que pasaban los años, el médico seguía su camino, ahora mucho más firme en su fe. Aunque el escepticismo nunca desapareció por completo, ya no era una barrera, sino una invitación a seguir aprendiendo, a seguir buscando respuestas, pero sin miedo a las preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Había aprendido a confiar en que al final todo tendría sentido, y mientras tanto podía seguir ofreciendo a sus pacientes lo que más necesitaban, no solo curas para sus cuerpos, sino también consuelo para sus corazones. Miró hacia atrás, a aquel primer momento frente a la reliquia de Carlo Acutis, y se dio cuenta de que, en ese instante, algo había despertado en él. No fue solo una visión, ni un milagro impresionante, pero sí fue el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. La fe, que había sido algo ajeno para él, ahora era su aliada y con ella podía ver el mundo con nuevos ojos, con ojos llenos de esperanza, amor y fe en lo divino.